¿Qué tal? Soy Martín y bueno, voy a hacer la clase video 7, ¿sí? Sobre funciones. Y bueno, vamos a hablar sobre la definición de función, inyectividad, sobresectividad, ¿sí? Bueno, otro de los materiales exclusivos que tenemos en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, ¿sí? Bueno, básicamente vos te habrás dado cuenta que los primeros 6 videos, ¿sí? Las primeras 6 clases videos, ¿sí? Y, trataron sobre funciones lineales, funciones cuadráticas, funciones polinómicas, ¿sí? Pero todas tenían la palabra función antes. Bueno, nosotros ahora vamos a quitar los adjetivos lineal, cuadrático y vamos a quedarnos con el concepto abstracto o matemático de función, ¿sí? Y bueno, vamos con la definición de función que nosotros precisamos para el ingreso, ¿sí? Para nuestros primeros pasos en nuestra carrera de ingeniería. Definición. Una función f que va de a en b, esto se lee f es una función que va de a en b, ¿sí? Ahora vamos a formalizar un poquito más esto a flecha b. Es una regla que a cada elemento x de a, ¿sí? Le asigna un elemento y de b, ¿sí? Si al elemento x se le asigna el elemento y, se acostumbra a denotar este hecho y igual f de x. Es bastante importante aclarar lo siguiente: a cada elemento de A, le asigna un elemento, pero en realidad no uno más, uno exactamente, ¿sí? Un elemento de B. O sea, a cada elemento de A se le asigna exactamente un elemento de B. O sea, no pueden quedar elementos de A que la función f no le asigne un elemento, ¿sí? Y le asigna además uno solo de B, ¿sí? Eso es muy importante retener eso. Y hay que retener también que la función es la asignación en sí, ¿sí? O sea, esto igual f de x, un poquito de abuso de notaciones, al elemento x se le asigna el elemento y igual f de x, ¿sí? Pero bueno, esto se avanza muy bien en cuanto uno empieza a dar algunos ejemplos y a explicar un poquito, darles nombres formales a A y a B, ¿sí? Y vas a ver que no tenés ningún problema en entender este importante concepto. Vamos con algunas definiciones relacionadas. El conjunto A, ¿sí? El que está, digamos, a la izquierda de la flecha, de la definición anterior se llama el dominio de la función. El dominio de la función, ¿sí? Digamos que son los elementos a los cuales la f le va a asignar un elemento, ¿sí? Y el conjunto B se llama el codominio de la función, ¿sí? Ahora vamos a dar un ejemplo, por supuesto, no te preocupes. Y esto es un poquito más difícil, así que concentrémonos. Sea f una función que va de a en b, ¿sí? Se llama imagen de f, denotado im de f, im de imagen obviamente, y de f que es de la función f, al subconjunto de b, im de f igual f de x con x perteneciente a A. O sea, la idea es, yo agarro todos los elementos x de A, ¿sí? Y me calculo las correspondientes asignaciones, ¿sí? Me calculo f de cada uno de los elementos de A, ¿ves? Acá dice f de x con x perteneciente a A. Bueno, eso es un subconjunto de B. ¿Por qué es un subconjunto de B? Y bueno, porque todos estos elementos f de x están en B. Pero tal vez en B haya elementos que no sean asignados a través de f de algún elemento de x. Bueno, los que sí son constituyen la imagen de f, ¿sí? Hay una definición equivalente, ¿sí? Que define el conjunto imagen como el conjunto de los elementos del codominio, ¿sí? O sea, inmediatamente se hace referencia al codominio. Son los i del codominio, tales que existe un x en el dominio y además ese x, ¿sí? Cuando le asigno a través de f el valor f de x, ¿sí? Ese es el elemento y que yo propongo que está en la imagen. Es decir, tenemos dos formas equivalentes de ver la imagen. Agarrar todos los elementos del dominio y aplicarles la asignación, o sea que uno calcule f de cada uno de los elementos, ¿sí? O encontrar en el codominio, ¿ves? Los i en b, que serían los del codominio, que son asignaciones de algún x del dominio. ¿Está bien? Las dos son equivalentes y cada uno utiliza, por supuesto, la que más le convenga, ¿sí? Esto es muy bueno para probar propiedades y esta es buena para hallar la imagen, ¿sí? Así que bueno, uno puede trabajar con cualquiera de las dos. Por supuesto, una muy buena idea
es dar algún ejemplo y que no sea alguno de todos los que ya estudiamos. O sea, vos ya tenés ejemplos de esto. Me vas a decir, ¿dónde, Martín, tengo ejemplos de esto? Y bueno, los 6 videos anteriores te decíamos que había funciones lineales, funciones cuadráticas, funciones polinómicas, todos esos son ejemplos, pero ahora vamos a estudiar un ejemplo también muy importante, ¿sí? El ejemplo que vamos a estudiar es el de las funciones exponenciales, ¿sí? Y bueno, sea a mayor a 0 y no 1. Por ejemplo, a podría ser 2, 3, un tercio, pero 1 no, ahora vamos a ver por qué. Se llama función exponencial a toda función f que va de R en R de la forma f de x igual a la x. Por ejemplo, si a fuera 2, esto sería 2 a la x. Si a fuera 15, 15 a la x. Si a fuera un medio a la x. ¿Sí? Y bueno, hay algunas observaciones que nos hace Gustavo ahí de por qué tiene que ser a no 1. ¿Sí? Si a fuera 1, ¿qué pasaría? Como 1 a la x es siempre 1, y bueno, saquémosla porque esa sería una constante, ¿no? Esa no tiene mucho sentido considerarla exponencial, ¿sí? Así que saquemos que a no sea 1, ¿sí? Y después también nos hace una observación, Gustavo, en que vamos a pedir que a sea positivo, por ejemplo, porque yo pusiera acá, por ejemplo, menos 1 y x es un medio, sería raíz de menos 1, ¿no? Entonces no me iría a los reales, por eso que pedimos a positivo. Y bueno, otras observaciones interesantes que nos hace sobre que x puede llegar a ser irracional, no nos importa mucho en este momento, pero también vos recordá que este material, ya lo hemos dicho varias veces, va en concordancia o acompaña, ¿sí?, ese trabajo que hizo Gustavo para nuestro seminario, que también nos ayuda y se complementa con estos videos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar por hallar la imagen, o sea, en la página anterior, ¿sí? Acá ves, acá tenemos el concepto de imagen, ¿sí? Definimos función, vamos a ver si esto realmente es una función, ¿sí? Si la función f de x igual 2 a la x realmente es una función de R en R, ¿sí? Y después le podemos calcular la imagen, porque vimos que no todo el codominio necesariamente es la imagen. Entonces, bueno, el ejercicio dice hallar la imagen de la función f de x igual 2 a la x y realizar una gráfica aproximada de f. ¿Sí? Bueno, yo creo que vos más o menos ubicás esto y no hace falta que hagamos la tablita, ¿no? Darle a x el valor 0, ¿sí? 2 a la 0, 1, ¿ves? En 0 vale 1. Si x vale 1, 2 a la 1 es 2, ¿no es cierto? Si x vale 2, 2 al cuadrado es 4, ¿sí? Y bueno, más o menos la gráfica de la función f de x igual 2 a la x, uno ve que es de alguna manera creciente, ¿no es cierto? De alguna manera es creciente. Se va a infinito, ¿no? Cuando x se hace muy grande, 2 a la x se hace más grande todavía. Y digamos que siempre es positivo, ¿no es cierto? 2 a la algo siempre es positivo, ¿sí? Así que yo diría que, por ejemplo, si x es muy chiquito y negativo, por ejemplo, si fuera menos 1, menos 2, acá que aparecería. Si fuera 2 a la menos 1, un medio, ¿no? Si fuera menos 1, un medio. Si fuera menos 2 sería un cuarto. Entonces pareciera que al acercarse x a menos infinito, pareciera que las imágenes se acercan a 0. ¿Está bien? Si x tiende a menos infinito, pareciera que f de x tiende a 0. Pero digamos, básicamente yo observo que como 2 a la algo es siempre positivo, y la imagen, yo diría que la imagen de f es la semirrecta, si querés, o el intervalo 0 infinito. ¿Por qué? Y porque cualquier elemento acá mayor a 0, ¿sí? De 0 infinito, tiene un correspondiente x en el dominio, ¿no es cierto? Por ejemplo, este, el 4, y viene del 2. Y este 1000, y bueno, vendrá de algún valor, pero de algún valor de x hace que 2 a la algo me dé 1000. Y por más que sea chiquito, el que yo pongo, por ejemplo, si fuera un octavo andaría por acá, sería el menos 3, ¿no es cierto? Yo pusiera 2 a la menos 3, 2 a la menos 3 es un octavo, y concluyo que la imagen de f es el intervalo 0 infinito, o sea, es todos los positivos. Ahora, ¿qué ocurriría si acá en vez de poner 2 yo pusiera un medio? Bueno, si pusiera un medio, lo que ocurriría es una especie de simetría, ¿sí?, de esta gráfica respecto del eje y. ¿Sí? A ver, vamos a ver, fíjate. Yo pusiera x igual 1. Un medio a la 1, un medio. ¿No es cierto? Está bien, ¿no? En 1 vale un medio.
Si pusiera 2, un medio al cuadrado es un cuarto, es más abajo, ¿no es cierto? Y si pusiera menos 1, sería un medio a la menos 1, habría que dar vuelta a este un medio y me quedaría 2. Si pusiera la menos 1 me quedaría 2. Y si pusiera la menos 2 me quedaría 4. Digamos que acá tendrías que imaginarte como un avión que despega, ¿sí? Y acá tendrías que imaginarte como un avión que aterriza. Informalmente, por supuesto, ¿no? Pero digamos que uno podría concluir que si A es mayor a 1, no mayor a 0 ya, mayor a 1, ¿sí? La función exponencial es creciente, ¿sí? De base A. Y si A es menor a 1, por ejemplo, un medio, la función exponencial es decreciente. O sea, mayores X, las imágenes dan cada vez menos, y acá mayores X, las imágenes dan cada vez más. ¿Está bien? Bueno, eso es un poco la presentación que nosotros precisamos de la función exponencial. Bueno, hay ciertas características de las funciones que son muy importantes y una de ellas es la inyectividad. ¿Sí? Definición, ¿sí? Una definición bien formal de lo que es inyectiva. Sea f una función que va de A en B, ¿sí? Vamos a decir que f es inyectiva, la función f es inyectiva, si para todo x1 y x2 pertenecientes al dominio, ¿sí? A distintos, x1 distinto de x2, entonces las imágenes f de x1 y f de x2 también son distintas. En castellano, si elementos del dominio distintos tienen distintas imágenes. Vos sabés muy bien que eso no pasa en todas las funciones. Por ejemplo, si yo agarro la función f de x igual a x cuadrado que estudiamos en la clase 3. Bueno, la imagen del 1 y la del menos 1 es la misma. O sea, 1 es distinto del menos 1, pero la imagen es la misma. ¿Ves? Esa no sería inyectiva. Y hay una forma de escribir esto cambiando los desiguales por iguales, pero hay que cambiar de lado esto. ¿Sí? Esta implicación, el antecedente y consecuencia, hay que invertirlos. Por una proposición que se llama la contrarrecíproca, que es equivalente a esta, ¿sí? Y se puede decir que f es inyectiva si para todo x1 y x2 perteneciente a A, si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 igual a x2. O sea, si las imágenes son iguales, si f de x1 es igual a f de x2, esto sería que las imágenes son iguales, entonces los elementos del dominio son iguales. Entonces x1 es igual a x2. ¿Está bien? Esta es una definición bien formal de inyectiva y puedes usar la que vos quieras de estas. ¿Está bien? Vamos a decir cuándo una función, o vamos a definir, mejor dicho, cuándo una función f es sobreyectiva. ¿Sí? Definición. Decimos que una función f es sobreyectiva si la imagen es todo el codominio. ¿Vos te acordás lo que era la imagen? La imagen era agarrar todos los elementos del dominio y calcularles la correspondiente asignación, f de x. Bueno, tal vez no todos los elementos del codominio, sean el asignado por f de algún elemento del dominio. No tiene por qué. Por ejemplo, x cuadrado. No le asigna un número negativo a ningún número. F de x igual a x cuadrado me da siempre positivo o nulo, pero nunca me da negativo. Entonces no hay unos negativos en la imagen, ¿sí? Pero cuando ocurre que si la función f va de A en B, es una función, ¿sí? Si la imagen es realmente todo el codominio, se dice que la función f es sobreyectiva. ¿Está bien? Ahora, evidentemente necesitamos algún ejemplo, y justamente estamos estudiando las exponenciales, ¿sí? Que nos muestre, ¿sí? Si son inyectivas, si son sobreyectivas, cualquier función exponencial, ¿sí? Vamos a ilustrar esto con la función que acabamos de dibujar muy en detalle, la función f que va de R en R, definida por f de x igual 2 a la x. Bueno, ¿es inyectiva esta función? ¿Qué tendría que ver yo para ver si esta función es inyectiva? Y bueno, que si yo pongo en donde dice x, x1, y después donde dice x pongo x2, con x1 distinto de x2, 2 a la x1 da distinto de 2 a la x2. ¿Sí? Bueno, hay una prueba formal de este hecho, pero nosotros necesitamos que vos reconozcas a través de la gráfica, por ejemplo, que una determinada función es inyectiva. ¿Sí?
Entonces, bueno, recordemos una vez más la gráfica. La gráfica de la función f de x igual 2 a la x es una cosa así, ¿sí? Por ejemplo, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, ¿sí? Y bueno, más o menos es como un avión que despega, decíamos, ¿sí? Por supuesto, esto es informal, ¿no? Uno no puede poner un examen, es un avión que despega, ¿no? Claro que no, ¿no? Porque ¿cómo despega para empezar? Bueno, en 0 vale 1, en 1 vale 2, en 2 vale 4, en 3 vale 8, ¿no es cierto? Entonces, bueno, digamos que crece muy rápido, ¿sí? Esto crece bastante rápido, ¿sí? En cuanto uno pone acá, por ejemplo, 10, 2 a la 10 es 1024, un mega, ¿viste? Ya da mucho, ¿viste? En 10 vale 1024. Me fui del monitor. Pero ¿cómo veo yo de esta gráfica que la función es inyectiva? Bueno, la idea es, agarremos dos valores x1 y x2 diferentes. Por ejemplo, el 1 y el 2. Bueno, 2 a la x1 es 2. Y 2 a la x2 es 4. ¿Está bien? Me da distinto. Pero la idea es que en cuanto yo agarro un x1 y un x2 cualquiera, las imágenes siempre dan diferentes. ¿Está bien? Bueno, eso me muestra que la función es inyectiva, ¿sí? O sea, si los elementos del dominio, ¿sí?, son diferentes, x1 es distinto de x2, las imágenes dan siempre distintas. F de x1 es distinto de f de x2, ¿sí? ¿Sabes qué no puede ocurrir? Mira, que si yo trazo una línea horizontal, ¿sí?, la corte a la gráfica en dos veces. No puede ocurrir, porque si ocurriera que corte a la gráfica en dos veces, tengo dos elementos en el dominio diferentes que tienen la misma imagen, ¿sí? Pero yo creo que una muy buena idea es imaginarte que uno agarra un x1 y un x2 y que las imágenes dan distintas. ¿Está bien? Entonces, bueno, esta función es inyectiva. No tengo la menor duda a partir de la gráfica que esta función es inyectiva. Ahora, ¿es sobreyectiva? La imagen es todo el codominio. Bueno, vamos a ver, el codominio es R. El codominio es todos los reales. Bueno, para empezar, que ya lo habíamos calculado que era de ser infinito, pero ¿todos los elementos del codominio son imágenes de alguno del dominio? Yo creo que no, porque 2 a la algo, a lo que sea, nunca es negativo. O sea, esta gráfica nunca se dibuja abajo del eje X, porque no hay ningún número que 2 a la algo me dé negativo, ¿está bien? Así que esta función no es sobreyectiva. Por ejemplo, el menos 1 no está en la imagen, ¿sí? Si yo me calculo f de x y pongo acá todos los números reales, donde dice x pongo todos los números reales, por más que yo ponga acá 0, 1, 2, menos 1, menos 2, en donde dice x el valor que uno quiera, la imagen siempre es positiva. Por lo tanto, la función esta es inyectiva, yo lo veo, si agarro un x1 y un x2, las imágenes dan distintas, pero no sobreyectiva, porque por ejemplo no hay ningún valor de x cuya imagen sea el menos 1. Conclusión, esta función f es inyectiva, ¿sí?, pero no sobreyectiva, ¿sí? F no es sobreyectiva, ¿está? Ahora, bueno, una propiedad importante o una función asociada que puede tener una determinada función es una función que se llama la inversa, ¿sí?, la función inversa de otra. O sea, para hablar de función inversa uno tiene que hacer referencia inmediatamente a qué función, ¿sí? O sea, esta función es la inversa de otra, ¿sí? Ahí, Gustavo, yo te repito, en ese apunte también tiene unos ejemplos muy interesantes de esto, ¿sí? Y bueno, vamos a tener un video extra también donde tratamos todas estas cuestiones más en detalle, pero acá digamos que es un poquito donde se complica esta situación, ¿sí? Bueno, definición. Sea f una función que va de a en b, ¿sí? Decimos que f es biyectiva, o sea, para hablar de inversa necesitamos introducir antes el concepto de biyectividad, ¿sí? ¿Cuándo una función es biyectiva? Bueno, cuando es inyectiva y cuando es sobreyectiva. Es verdad, yo estoy de acuerdo que vos probablemente sepas esto ya del colegio, ¿sí? Yo probablemente te acuerdes la definición, pero me interesa que se entienda filosóficamente qué significa que es biyectiva o conceptualmente, ¿sí? Bueno, es inyectiva y sobreyectiva, estoy totalmente de acuerdo, esa es la definición. Pero ¿qué significa esto? Mira, que elementos del dominio diferentes tienen imágenes diferentes, eso por la inyectividad, eso para arrancar,
Y por la sobreyectividad, todos los elementos del codominio tienen al menos uno del dominio. Entonces, si yo combino las dos cosas, ¿sí? Tendría que todos los elementos del codominio tienen exactamente uno del dominio. O sea, por la sobreyectividad, todos los elementos del dominio vienen de alguno del dominio. Por lo menos de alguno vienen, por la sobreyectividad. Y por la inyectividad, vienen exactamente de uno. Eso es lo que más me interesaría que vos retengas en tu cabeza de que la función es biyectiva, porque nos va a permitir presentar la idea de función inversa. Pero uno requiere un ejemplo. Bueno, veamos un ejemplo de función inyectiva y sobreyectiva y ya que estamos repasamos los conceptos de la pantallista anterior. ¿Está bien? Supongamos yo defino la función f que va de R en R, ¿sí? Definida por f de x igual x al cubo. Bueno, entonces f es biyectiva. O sea, biyectivo no es algo nuevo. Es más bien una combinación de dos cosas que uno ya sabe. Inyectiva y sobreyectiva. ¿Está bien? Bueno, yo propongo que f es biyectiva. Seguramente vos te acuerdes muy bien del colegio que la gráfica de la función f de x igual a x al cubo es una cosa así. ¿Está bien? Es una cosa así, más o menos. Por ejemplo, en 0 vale 0, ¿no? Yo pongo acá 0, 0 al cubo 0. Yo pongo 1, 1 al cubo 1, ¿no? Si pongo 2, 2 al cubo 8, bueno, se me va, pero digamos, vos entendés la idea, esto crece muy rápido. Si pongo 3, 3 al cubo 27, ni te cuento cuando se me va. Y si me pongo menos 1, fíjate que si fuera x cuadrado igual sería para arriba, ¿no? Digamos, esta patita vendría para arriba, pero si yo acá pongo menos 1, menos 1 al cubo es menos 1, menos 2 al cubo es menos 8, ¿no es cierto? Se me va para abajo, digamos. Entonces la idea es que esta función f es biyectiva y yo lo veo gráficamente. Mirá. Elementos del dominio diferentes, por ejemplo este y este, tienen imágenes diferentes, no hay ninguna duda. Por lo tanto es inyectiva. Y cualquier elemento del codominio, por ejemplo este, ¿sí? Viene de alguno del dominio. Mirá. Este proviene de este. Este proviene de este. Uno que anda por acá proviene de este. Y uno que anda por acá, mirá, uno que anda por acá proviene de este. Y uno que anda por acá proviene de este. Entonces es biyectiva. ¿Por qué es inyectiva? Por lo que decíamos antes. ¿Y por qué es sobreyectiva? Porque todos los elementos del codominio provienen de al menos uno. ¿Sí? En combinación con que es inyectiva, todos los elementos del codominio provienen exactamente de uno. Y esto es justamente lo que nos permite definir la función inversa. O sea, no toda función tiene inversa. ¿Viste cómo no todo número tiene un inverso? Por ejemplo, el 0 no tiene un inverso. Uno puede hacer 1 sobre 0, ¿no es cierto? O sea, uno en general para la inversión necesita ciertas propiedades. Bueno, no todas las funciones tienen inversa, ¿sí? Pero vamos a definirlo formalmente. Sea f que va de a en b una función. Una función g que va de b en a. O sea, la f va de a en b, ¿sí? Bueno, otra función g que va de b en a se dice que es la inversa de la función f si pasa la siguiente implicación. O sea, si esto es siempre verdadero, ¿sí? Si para todo a perteneciente al dominio de f, o sea, si para todo a perteneciente a f de a es b, o sea, la asignación de a través de f es el elemento de b, implica que la asignación de b a través de g, no de f, sino a través de g, es justamente a. ¿Sí? Hay una notación muy común. A la función g, ¿sí? A la función g, para hacer referencia a que es la inversa de f, pues claro, sí, una función g se dice que es la inversa de f, bueno, establezcamos una conexión entre la g y la f, démosle un nombre a la g que tenga que ver con la f, ¿sí? Bueno, muchas veces a la función inversa f la escribiríamos f a la menos 1, ¿sí? O sea, en vez de poner g, en vez de llamarla g, la llamaremos f a la menos 1, ¿sí? La función inversa. Ahora, vos fíjate lo que dice también. Una función g se dice que es la inversa de la función f, sí. Bueno, pero ¿siempre existe esta función? Esa es una buena pregunta, ¿no? Bueno, no siempre, ¿sí? Y lo que nosotros necesitamos pedirle a la función f para que exista la inversa, ¿sí? Para que la inversa, digamos, además sea función, ¿sí? Esa es un poco la idea.
le tenemos que pedir a la f que sea biyectiva. Le tenemos que pedir a la f que sea biyectiva. Vamos a tratar de repasar un poco por qué con un muy buen ejemplo que ahora tenemos, ¿sí? Pero nos viene muy a la mano este teorema para ir introduciendo la idea. Mirá. Una función f que va de a en b es biyectiva. Sí, solo sí tiene inversa. O sea, viste que antes decía una función g se dice que es la inversa de f. Bueno, pero esto es medio mágico, ¿viste? Vaya una a saber que se la encuentra en el colectivo yendo a la facultad. No se sabe cuál es esta g. Bueno, podría no existir. Bueno, justamente este teorema nos dice, cuando existe, ¿sí?, una función f tiene inversa, sí y solo si, esto significa que la única vez que tiene inversa es cuando es biyectiva. Y si es biyectiva, además, tiene inversa. El teorema no es difícil de probar, es un tecnicismo. ¿Sí? Es un tecnicismo, no es difícil de probar, pero yo creo que el concepto un ingeniero tendría que tenerlo. ¿Sí? El concepto de por qué al ser biyectiva tiene inversa. Vamos a estudiarlo una vez más. Mirá. La idea es, para cada x hay un y y uno solo, eso por ser f función. Pero inclusive para elementos de x diferentes, las imágenes tienen que ser diferentes porque como la función es biyectiva, en particular es inyectiva. O sea, elementos distintos en las abscisas, ¿sí?, tienen imágenes distintas. Eso para empezar. Y además cada elemento del codominio, cada elemento de B, ¿sí?, proviene de al menos 1. En realidad proviene de exactamente 1 porque es inyectiva, pero para la parte de la sobreexistiva, todo elemento del codominio de B proviene de al menos 1. Entonces, ¿cuál es la idea? Como es biyectiva, para cada elemento del codominio tengo 1 y solo 1 en el dominio. O sea, por ejemplo, para este i sub 0, yo tengo un valor en el dominio y solo 1, x0, tal que f de x0 es y0. ¿Ves? Nunca hay un valor de i sub 0 que no tenga 1 correspondiente, ¿no es cierto? Mirá, este tiene este tiene este, y nunca hay 2, nunca tiene 2, digamos. Este y0 tiene exactamente este x0, este y1 tendría exactamente este x1, no hay 2 valores, de manera que ¿cuál sería la idea? Que si yo voy recorriendo los elementos del codominio, puedo asignar exactamente 1 en el dominio. Bueno, pero si puedo asignar exactamente 1, a cada elemento del codominio le estoy asignando exactamente 1. Bueno, eso es justamente la definición de función, que a cada elemento de un conjunto le asignes otro de otro conjunto. Bueno, pero si los elementos los estoy agarrando de B, la función que estoy definiendo va de B en A. Bueno, justamente por eso es que si es biyectiva, tiene inversa y que la estamos llamando f a la menos 1. Ahora, ¿cómo se halla en concreto la función inversa, ¿no? Bueno, yo creo que no hay ninguna duda. Si uno tiene que y es x cubo, ¿sí?, o sea que f de x es x cubo, yo quiero hallar la función inversa. La función inversa sería, ¿cuál sería la asignación inversa? ¿Sí? Bueno, si un elemento y es x al cubo, es el cubo de otro, entonces despejando tendría que raíz cúbica de y es x, ¿no es cierto? Que raíz cúbica de y es x. Y de acá uno concluiría que f a la menos 1 de y es raíz cúbica de y. Pero lo que hay que retener, y lo decíamos al principio del video, es que la f es la asignación. El nombre de la variable no tiene nada que ver. O sea, la f eleva cada elemento al cuadrado. No es que es x cuadrado. Agarra cada elemento y lo eleva al cuadrado. O a cada elemento le toma el seno. O a cada elemento le hace 2 a la x. La asignación es la f. Entonces nosotros vamos a dejar a la inversa como función expresada de la x. O sea, en general vamos a decir que la función inversa f a la menos 1 depende de una variable que por default es la x siempre, y es justamente raíz cúbica de x. Ahí Gustavo también nos hace esta observación en el apunte, ¿sí? Y en general la inversa nosotros la dejamos como función de la variable x. Pero fíjate que está muy bien esto, mirá. El 0, f a la menos 1 del 0 es el 0. Por ahí no se ve porque justo coinciden, pero f a la menos 1 de 1, ¿cuánto vale? 1 también, ¿sí? Y f a la menos 1 de este valor, ¿cuánto vale? Este que va acá, ¿está bien? O sea, a medida que la y crece, te dice quién es el correspondiente x, pero no que es medio desagradable esto, o sea, la función inversa, en general uno lo deja
como función de la variable x, no de la variable y. ¿Está bien? Pero ahora vas a ver por qué, creo, te va a quedar mucho más claro por qué le cambiamos el nombre de la x con la y. Vos fíjate, mira. Si yo me dibujo la función f a la menos 1 de x igual raíz cúbica de x, me olvido que es la inversa de x al cubo. Y me dibujo esta función, raíz cúbica de x, lo que voy a encontrar es esto, mira. Si acá pongo 0, raíz cúbica de 0 es 0. Si pongo 1, raíz cúbica de 1 es 1. Si pongo, por ejemplo, 8, raíz cúbica de 8 es 2. La función inversa es esta. La función inversa es esta. ¿Sí? O sea, para cada x me dice quién es la y. ¿Está bien? Me dice, me asigna al elemento que yo le ponga, ¿sí? X, me calcula la raíz cúbica de x. Pero fíjate que es muy razonable. O sea, uno dibuja así los ejes, ¿no? Este se llama el eje x y este se llama el eje y. ¿Está bien? Fíjate que es lo mismo, mira. A medida que esto crece, mira, para este valor la imagen es este. 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 Pero uno no ve una función como función de la y. Lo ve como función de la x. Pero fíjate lo que ocurre, mira. A medida que la variable crece, mira la gráfica que tengo, ¿eh? Tengo una cosa así. Y fíjate esto lo que está pasando acá, mira. A medida que la variable crece, tengo esta curva, ¿sí? Pero como función de la y dibujada en el eje de las x. ¿Te das cuenta? Mira, si esto va recorriendo el crecimiento de las y, las imágenes van dibujando esta curva. ¿Está bien? Bueno, pero uno no piensa que esta es la abscisa y que esta es la ordenada. ¿Sí? Uno piensa que estas son las abscisas y estas son las ordenadas. Entonces dice que la inversa f a la menos 1 de x igual a raíz cúbica de x. Bueno, la inversa de f es esta que está acá, es raíz cúbica de x, y la gráfica de la función f a la menos 1 es esto. ¿Sí? Esta es la gráfica de la función inversa. No dice que es esto y bueno, lo recorro así, y entonces me asigno la x. ¿Sí? Uno más bien piensa que la x es la variable, ¿sí? Y si la variable se llama x y uno la coloca en este eje, ¿sí? Bueno, la imagen y igual f de x es raíz cúbica de x y la gráfica de la inversa sería esta curva que está acá. ¿Está bien? Por eso es que en general escribimos f a la menos 1 de x igual raíz cúbica de x. Lo dejamos como la variable x y la gráfica de esta función, de raíz cúbica de x, olvidándonos que es inversa de otra, bueno, es esta que está acá. ¿Está bien? Ahora, nosotros queremos tratar de sacar el mayor provecho, ¿sí? A un video este se está haciendo un poquito más largo, no te preocupes vos, una de las pocas ventajas que tiene la pandemia es que esto lo puedes ver cuantas veces quieras, puedes retroceder, puedes partirlo si te cansaste, ¿sí? Y nos permite la función inversa presentar formalmente a las funciones logarítmicas, ¿sí? Como inversas de exponenciales, y eso es un poquito la idea. Definición. Sea mayor a 0 y a distinto de 1, fíjate que estamos pidiendo lo mismo que pedíamos para las funciones exponenciales, ¿sí? Y consideremos la función exponencial de base a perteneciente a R definida así. Bueno, f de x igual a la x, hasta acá la expresión digamos que es la misma, ¿sí? Que teníamos antes, pero ahora vamos a suponer que va de R, o sea que a cada elemento del dominio, que es cualquier número real, le asignamos un elemento del codominio, pero estamos suponiendo ya de antemano que el codominio es R+. O sea, lo que hice fue determinar o forzar el codominio de esta función f para que sea biyectiva esta función. Porque vos te acordás que la imagen de a la x habíamos visto que era los reales positivos o el intervalo sin infinito. Bueno, entonces yo, si restrinjo el codominio a que sea justamente la imagen de esta expresión, ¿sí? Si querés de esta función, entonces esta función es biyectiva, ¿sí? Entonces, como esta función es biyectiva, con esta definición, ¿sí? Si asumo que va de R en R+, inyectiva ya vimos que era, y sobreyectiva, como justamente cambié de R en R a R+, me queda que es biyectiva, ¿sí? Es sobreyectiva, porque acá puse R+, y es inyectiva, pues ya lo habíamos visto. Entonces, como es biyectiva esta, ¿sí? F de x igual a la x definida como de R en R+, bueno, tiene una función inversa por el teorema que vimos recién. Bueno, la función inversa de esta, de la función exponencial de base a la x, la llamaremos, a esta función inversa, ¿sí? La llamaremos logaritmo en base a, ¿sí?
si querés de x, digamos, y la definiremos así. La denotamos así. Log de logaritmo sub a, que sería en base a de x, ¿sí? Y bueno, como es justamente la inversa de esta que llamamos f, la escribimos f a la menos 1 de x. O sea, ¿cómo presentamos nosotros a la función logarítmica? Como la inversa de una exponencial. ¿Sí? Como la exponencial más o menos uno sabe calcular 2 a la x, y 2 al cuadrado, al cubo. Bueno, los logaritmos, ¿cuáles son? Y bueno, los inversos, ¿sí?, de los exponenciales, por decirlo de alguna manera. O la función logarítmica es la inversa de una función exponencial. ¿Está bien? Bueno, y hay dos logaritmos importantes, ¿sí? Uno es cuando la base es 10, ¿sí? Cuando la base es 10, logaritmo en base 10 de x, que sería la inversa de la función 10 a la x. Y otra base muy importante, la más importante de toda la matemática, que es la base e, que es 2,7182. No podemos muy bien presentar este número, pero bueno, ya lo vas a estudiar. Interviene, por ejemplo, cuando una cosa es proporcional a otra. Esto aparece en teoría de la probabilidad, cuando cosas tienden a cero. Bueno, ya lo vas a estudiar en detalle, qué es este número E. ¿Sí? Probablemente lo hayas visto en el colegio, pero te dijeron, bueno, es esto y se terminó. Bueno, en cuanto estemos en análisis matemático 1, ya vas a ver bien qué es esto. ¿Está bien? Pero bueno, digamos que si uno pusiera donde dice A, E, ¿qué es esto? Bueno, tendrá una función exponencial. Casi se puede decir que es la función exponencial. Bueno, la inversa de esa función exponencial sería el logaritmo en base E, que algunas veces se denota ln, logaritmo natural de x. ¿Sí? Bueno, y como decíamos también, acá podemos ver una propiedad de las funciones inversas o de las gráficas de las funciones inversas. Supongamos que E es más grande que 1, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que hablábamos de si esto era mayor que 1? Bueno, acá es más grande que 1, 2 y pico es más grande que 1. Entonces la gráfica de la función y igual a la x es una cosa así. ¿Sí? E a la 0 es 1, ¿ves? Pasa por 1. En 1 va a valer e, o sea, 2,71, 82, ¿sí? Y la gráfica de la función y igual a la x es más o menos esta curva. Y la inversa, ¿sí?, por lo que recién estudiamos, ¿te acuerdas cómo definimos la inversa? Decíamos que si f de a es b, entonces f a la menos 1 de b es a. Entonces, ¿sabés qué estoy haciendo ahí yo? Cambiando la abscisa por la ordenada, ¿sí? O sea, si un punto xy está en la gráfica de la función directa, digámosle, ¿sí?, el ix está en la inversa. ¿Sí? Si este, por ejemplo, podría ser el punto 0, 1, ¿no es cierto? 0 de la x, 1 de la y, es este de acá. Bueno, el inverso, el punto que le cambio las x y la y de lugar, este es el 0, 1, sería el 1, 0, es este. Este sería el 1 de la x, 0 de la y. El inverso, el opuesto, digamos, el que cambia la x con la y de lugar, no el inverso, el que cambia la x con la y de lugar, ¿sí?, y geométricamente es una reflexión respecto de la recta igual x. Estos son los puntos, esta es la recta igual x, ¿sí? Entonces, si cada punto xy de esta gráfica lo escribo como ix en esta gráfica, bueno, tengo la gráfica de la función inversa. Entonces, de la misma manera que e a la 0 es 1, de la misma manera que e a la 0 es 1, el logaritmo de 1, este n es el logaritmo en base e, se acostumbra a ponerle ln, de logaritmo natural, de 1 es 0, ¿sí? Y por ejemplo, como e a la 1 es e, ¿sí?, el logaritmo de e es 1, ¿sí? O sea, el logaritmo de e, si acá yo pusiera e, me da 1, ¿sí? Y bueno, la simétrica, ¿sí?, de esta curva, ¿sí?, bien definido sería, si un punto xy está en esta curva, el punto ix está en esta curva, ¿sí?, y constituyen esos puntos la gráfica de la función inversa. ¿Está bien? Bueno, esto igual vamos a trabajar bastante, ¿sí? Y bueno, es una introducción al tema, y como no queremos hacer más largo el video, vamos a dejar acá. ¿Está bien? Así que bueno, en el próximo video vamos a seguir con esto de funciones inversas, vamos a presentar homográficas, función módulo, bueno, muchas funciones importantes que necesitamos para tu carrera de ingeniería. Hasta luego.